Queridas y queridos aldeanos, bienvenidos a este programa. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una gran entrevista que nos va a resolver muchas de las dudas de lo que está pasando en este momento en la economía de nuestro país. Y les saludo primero con gran gusto a Alejandra López, que siempre nos acompaña. Gracias, Ale, para que tú presentes a nuestro invitado de honor. Gracias, Roberto, y a ustedes, aldeanos, por acompañarnos en esta ocasión, y un honor compartir contigo, Luis Miguel González, director del Economista, sobre temas que nos competen en el ámbito económico para ayudarnos a entender cómo está nuestro país. Hace ratito nos compartías en una conferencia que nos regalaste unos minutitos hace rato, y la verdad es que bien padre, porque lo explicas con peras y con manzanas, y eso creo que a todo mundo nos ayuda, porque luego el tema de economías y finanzas pues no son sencillos, Robert, ¿no? Bienvenido. Gracias, Alejandra, gracias, Roberto. No sé si ayude a entender o profundice las dudas, pero aquí no tienes una gran claridad, querido Luis Miguel, y pues me gustaría iniciar preguntándote tal cual, así como en el ámbito general, ¿cómo ves a nuestro país en este momento? Creo que lo primero, y le hará sentido a quienes nos están escuchando, son muchos países. Yo diría, hay un país que está optimista, donde se nota que está creciendo, y hay un país muy complicado que lucha literalmente por alcanzar la línea de flotación. Entonces, lo que yo diría es el número de crecimiento del PIB, cuando decimos va a crecer 2.5, esconde la enorme diversidad. Hay empresas que están creciendo, hay gente a la que le está yendo muy bien, yo diría exportadores, no le está yendo tan bien como antes, pero en términos generales corresponde a la parte moderna de la economía. Y del otro lado, yo diría, hay una parte de nuestra sociedad que ni aún con los aumentos, por ejemplo, el salario mínimo y algunos aumentos relacionados con eso, alcanzan todavía a flotar. Entiendo, sí, es muy relevante esto que comentas. Y comentábamos a una conferencia previa, pues mucho de lo que señalabas y de cómo tenemos un México que va, cómo le ponías al nombre de la conferencia, operando una cámara lenta. Que se mueve en cámara lenta. Instrucciones para ver un objeto que se mueve en cámara lenta, ¿no? Decir, así es. Hablando de México como el objeto, en este caso. Oye, a ver, Luis Miguel, pero tú platicabas también en esta conferencia de un tema que me parece bien importante para los empresarios, que es el común denominador de quienes nos acompañan normalmente en la entrevista. Y decías que para que hay empresas, y mencionabas por ahí puntualmente un ejemplo, que se preocupan por el empleado, que los motivan, etcétera, y entonces esto hace que la empresa crezca, que los empleados estén motivados y caminando hacia un objetivo. Y no sucede lo mismo con este país, ¿no? Que vemos que, pues sí, tenemos algunas áreas de oportunidad, si lo vemos como en una matriz FODA, ¿no? Tenemos áreas de oportunidad importantes, pero ya son en muchos ramos, Luis Miguel, y esto yo creo que nos alcanza a desesperar. Hay áreas de oportunidad en salud, en educación, en fin. Cuando tenemos muchas prioridades, en realidad no tenemos ninguna. Entonces yo diría, el primerísimo asunto a atender es seguridad, yo diría seguridad legal y seguridad física. Entiendo por seguridad física la que vivimos todos los días para desplazarnos con nuestras familias, con nuestras pertenencias, y la seguridad jurídica implica un concepto un poquito más etéreo, y es la garantía de que lo que está en un papel se cumpla en la realidad. Eso tiene que ver, hay veces, con la relación con tu empresa proveedora de un servicio, hay veces tiene con quien renta tu casa o a quien le rentas tu casa, y lo cierto es que no hemos hecho la tarea para tener más seguridad legal. En el caso de seguridad física, se expresa también mucho en el mundo de las empresas, en las familias, que le tenemos que dedicar una parte importante de recursos para protegernos. Digamos, de repente es el propio seguro del coche vale más si vives en una ciudad donde tiene muchos robos, pero también vas a pagar más por vivir en un departamento porque tenga alarmas, porque tenga
porque está enrejado como si vivieras en una cárcel. Todo eso tiene un costo, yo diría un costo económico, financiero, pero también un costo simbólico. Tener tanta inseguridad nos convierte en una sociedad con mucho miedo. Sin duda, y eso no propicia crecimiento. No, el crecimiento, si uno ve los elementos que componen el crecimiento como si fuera un pastel, es inversión y consumo. No hay mucho más que eso, porque si uno invierte tiene más capacidad para producir. Si uno consume, pone en marcha la economía. Cuando hay inseguridad, se está inhibiendo la inversión. Uno puede pensar, por ejemplo, un restaurante que dice, todo está muy bien, pero yo solo voy a trabajar 2 turnos, porque de las 6 de la tarde en adelante en esta zona se pone peligroso para mis empleados, pero también para mis clientes. Y como consumidor, por decirlo más básico, tú puedes decidir comprar reloj o no a partir de qué tanta seguridad tienes de poder salir a la calle y traerlo. Puedes decidir viajar o no, usar una carretera a partir de un intangible que es la seguridad. Claro. Y aún así, Robert, y te paso el balón, porque también hemos visto que a pesar de toda esta tristeza que podríamos vivir emocionalmente como mexicanos, pues también hay buenas noticias, no todo está mal, ¿no? Hay cosas que milagrosamente suceden, como el nearshoring, que es un tema que está sobre la mesa, y hace rato escuchábamos también la postura de los de parques industriales. Decían, bueno, este es el gran momento para aprovechar esto que se viene a pesar de los pesares, ¿no? Sí. Y la pregunta ahí sería, Luis Miguel, ¿estamos listos para aprovechar el nearshoring o qué tanto podemos aprovecharlo de la forma en que estamos configurados? Estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, y es más de lo que quisiera el 90% de países del mundo. Sí. Creo que con frecuencia planteamos el nearshoring como si fuera una historia en donde el resultado fuera ganamos o perdimos. Y yo más bien pienso, seguro vamos a ganar con el nearshoring, pero literalmente como si fuera el programa de Chabelo, pues puedes ganar el premio más grande o un premio más chiquito. Correcto, en la catafixia. En la catafixia. Ojalá no nos toque la cubeta y el recogedor. Entonces yo lo que diría es, ¿cómo hacemos para que nos toque lo más posible dentro del nearshoring? Competimos con otros países, algunos hacen las cosas muy bien. A ver, el nearshoring, para ponerlo en perspectiva, tiene que ver con la urgencia de Estados Unidos de desacoplarse de la economía china y, como han dicho algunos de los grandes corporativos, no se van a salir de China, van a retirar una parte de las operaciones para reducir el riesgo China. ¿Qué parte de esa retirada de China puede venir a México? Va a depender lo que hagamos nosotros, va a depender lo que hagan otros, decía Alejandra, y estoy totalmente de acuerdo. Son buenas noticias, entre otras cosas, porque no es algo que vaya a ocurrir en el futuro lejano, está ya ocurriendo. Probablemente el sector que tiene el mejor pulso sobre lo que está pasando en nearshoring son los parques industriales. ¿Por qué? Porque la primera etapa de una inversión es localizar un terreno, amarrar un contrato y luego ya traer maquinaria, contratar personal. Hay una efervescencia en esa industria, pero ojo, no está pasando en todos lados. Vemos súper caliente el mercado en Tijuana, en Monterrey, algo en el Bajío, en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, y para de contar. Es mucho mejor como escenario de lo que tendríamos en ausencia del nearshoring, pero la verdad es que la pregunta
más importante es qué de lo que depende de nosotros lo podemos hacer, qué de lo que podemos hacer estamos dispuestos a hacer, y en esas estamos. Muy importante. Tú platicabas hace ratito, Luis Miguel, de cómo ha habido algunos tratados que benefician más a una zona de nuestro país, sobre todo al norte, ¿no? Hablando del Temec o del Telecán en su momento, y también hacías la referencia del tema del agua, ¿no? Donde hay menos agua hay más oportunidades, hablando del norte, y donde hay más agua, hablando del sur del país, hay menos oportunidades. Y cada que tengo la oportunidad de platicar con alguien que se dedica a observar el nearshoring de cerca, pues sí me comentan que no hay todavía ni siquiera puesto sobre la mesa el tema de avanzar hacia el sur del país. ¿Qué es lo que hace falta para que las cadenas que involucran empresas en Estados Unidos y en México vayan creciendo hacia el sur de nuestro país? Es que además de agua necesitas electricidad, necesitas conectividad. Yo diría, lo que hace la diferencia entre una región próspera y una región que no puede despegar es qué tantas conexiones tiene. Me refiero a conexiones terrestres, aéreas, telecomunicaciones, energía. El mundo, siglo XXI, el mundo premia la conectividad y castiga la desconexión. El sur, salvo algunas excepciones, es una zona muy desconectada. ¿Qué excepciones podemos ver? La península de Yucatán, en particular Quintana Roo y Mérida. ¿Qué podemos aprender? Que incluso en lugares donde no había nada, en un periodo relativamente corto, 30, 40 años, puedes construir, por ejemplo, uno de los 10 mayores destinos turísticos del mundo, que es el caso de Cancún. Sí. Se dice fácil, pero Cancún está en la misma liga que ciudades como París, que ciudades como Las Vegas. De ese tamaño es su importancia para la industria turística. ¿Qué podemos aprender del caso de Mérida? Que hacer las cosas bien, en el caso de una ciudad relativamente pequeña, puede marcar la diferencia. Es una ciudad segura, es una ciudad muy amigable con los negocios nuevos. Y yo diría otra cosa, que cuando decíamos, bueno, ¿qué cosas tiene México? Pienso Jalisco, tiene mucho que ofrecer en cuestiones relacionadas con la experiencia de vivir. Había hace tiempo un intelectual de Estados Unidos, Richard Florida, que hizo un libro sobre ciudades con talento. Y la capacidad de traer talento a una ciudad, por ejemplo, de industria de telecomunicaciones, tiene que ver desde con el número de restaurantes internacionales que tiene una ciudad, si tiene o no orquesta, si tiene campos de golf, si tiene equipos de fútbol profesional, todo suma. Y la competencia por traer recursos económicos pasa por cosas que no son solo económicas. Pero está bien padre, y yo creo que, bueno, salvo que ustedes me digan algo distinto, pero yo creo que está padrísima la exigencia que representa el nearshoring para algunos lugares. Hace rato lo decías, el que no habla inglés, pues ya está fuera de la jugada. Y con ello, digamos, el reacomodo de los restaurantes para estas empresas que vienen de Corea o de China, porque hay que ofrecerles lo que ellos quieren o lo que están acostumbrados. Entonces creo que este reto pues está padre, porque habla de crecimiento para todos y de mejorar en general, aunque tengo que decir que hay sectores de la población que no lo ven así. Sí, el reto implica la disponibilidad a cambiar. Y obviamente no para todo mundo es agradable la perspectiva de tener que cambiar. Mencionabas el caso de coreano. En un pueblo relativamente pequeño de Nuevo León que se llama Pesquería, se instaló Kia. Fue más o menos hace 8 años. Sí. Y para recibir una gran población coreana que iba a venir a trabajar en la fábrica, pues se tuvieron
que hacer algunos ajustes que no tiene que ver con políticas públicas necesariamente. Un restaurante dice, bueno, si los mejores clientes que voy a poder tener son coreanos, pues mínimo voy a tener la carta en coreano. Supongo que también dijeron, al menos lo básico de coreano vamos a tener que aprender, pero volvemos al inglés. Como no puedes decir, bueno, voy a aprender 15 idiomas porque van a venir inversionistas de 15 países, pues te vas a soluciones que son más o menos lógicas, y uno es estudiar inglés y hacer que la mayor cantidad de gente que te rodea, pienso en la empresa, pero pienso también en el ámbito familiar, puedan comunicarse en inglés. ¿Qué beneficios consideras que puede traer el nearshoring para la población en general? En el caso de pesquería que mencionas, que está Kia, pero también puso una planta muy grande Ternium y de ahí generó una escuela muy importante que se llama Roberto Roca para el tema de la capacitación de los chavos. La población de pesquería creció, se crearon nuevas avenidas, nuevas calles. Hubo un desarrollo en esa zona, de acuerdo a lo que comenta la gente de antes y un después de todo este boom de empresas. ¿Qué pudiéramos esperar del nearshoring? La inversión genera un círculo virtuoso que se generan empleos de calidad y genera atracción de proveedores y proveedores de servicios. Distingo proveedores directos, por ejemplo, una automotriz, pues se va a traer empresas que producen autopartes, va a traer algunos proveedores de servicios que son para la planta, desde limpiadores de cristales, pues yo me atrevo a decir hasta personal doméstico. Pero luego tienes el crecimiento asociado indirectamente. Por ejemplo, los que les van a ofrecer servicios educativos a los que van a vivir ahí, restaurantes, servicios culturales. Correcto. Pues yo digo, es una oportunidad hasta para cuartetos de cuerda. Sí, sí. ¿No? Estamos en una circunstancia donde nuestra economía tiene un superhéroe que le dicen superpeso. Para algunos un superhéroe, para otros un villano, dependiendo la cara de la moneda, tasas de interés elevadas. ¿Cuál es tu visión de todo esto que está pasando y hacia dónde crees que va a evolucionar? Que creo que en parte los que tenemos un poco más años asociábamos una devaluación a una debacle económica y un poquito por una especie de razonamiento inverso decimos, si una devaluación significa que la economía está muy mal, una revaluación significa que la economía está muy bien. Entonces yo la primera cosa que diría es el tener una moneda fuerte no es necesariamente sinónimo de que la economía está bien. Y es uno de los signos vitales, pero es como si me dijera Alejandra, oye, yo estoy perfecto de salud porque tengo visión 20/20. Y dirías, pero oye, lo que yo entiendo es que por tus antecedentes, pues tu problema puede ser renal. Claro, entonces, o presión alta o lo que sea, ¿no? Digo, no lo sé. Pero entonces lo que siento es el tipo de cambio es un indicador que si lo sacamos de contexto le vamos a querer pedir que nos diga cosas que no nos dice. Creo que un tipo de cambio tan fuerte genera un problema estructural, digamos, cuando digo tan fuerte es pegado a los 17 por dólar, y el problema tiene que ver con, se vuelve un impuesto para exportar y un subsidio para importar. Para importar, claro. Y alguien dirá, pero es que qué maravilla es poder viajar a Disneylandia y sentir que el dinero me alcanza. Efectivamente es cierto y el gusto no se lo podemos quitar. Correcto. Pero si de repente estás del otro lado y lo que tienes es un taller de ropa que exporta
pues puedes estar pasando un momento complicado. Yo diría, es mucho mejor tener esto, en algún sentido es una especie de happy problem, pero es happy y es problem. Así es. No, y hay personas que reciben por las remesas, si recibían $200 al mes porque se lo enviaba a su hijo que estaba trabajando en Estados Unidos, pues ahora recibe menos pesos por esos $200. Totalmente. Pues es más o menos lo que nos compartías hace rato también, Luis Miguel, con el tema de que pasan cosas raras, ¿no? Por un lado, exportar está padrísimo, importar también, pero todo depende de la postura que tengas en la transacción, ¿no? Si compras barato o si te pagan barato, ¿no? El tema de la exportación o la importación. No hay una sola cosa en lo económico que sea bueno para todos y malo para todos. Absolutamente ninguna. Bueno, ni una guerra, que uno se puede imaginar pocas cosas tan terribles. Y bueno, con la guerra, ¿quién gana? ¿Perdiendo ganamos y ganando perdemos? ¿O cómo? Siempre hay alguien que gana en las malas y siempre hay alguien que pierde en las buenas. Siempre. Interesante. Oye, y ya para finalizar, Luis Miguel, salvo lo que también Roberto quiera que nos concluyas, yo te escuchaba que hay cosas más importantes que el PIB, que es un tema de, pues, digamos, de cómo se mide, ¿no? El tema comercial de un país. Y yo creo que los tiempos están cambiando y bien lo decías, hay que enfocarnos en las transiciones. En México creo que es bien importante y si no lo hacemos ahorita, lo vamos a tener que hacer de la manera suave, digamos, o de la manera forzosa, que es el tema de las energías. No estamos apostándole todavía, pero tenemos que movernos hacia allá. El tema de digitalización, que es precisamente lo que nos trae ahora aquí, ¿no? Y cómo mejorarle a la gente pues los servicios y los trámites, porque ya estamos todos ahí, salvo 2 o 3 que nos hace falta capacitación en aplicaciones y tecnología, en fin. Y eso me pareció bien interesante porque además abona al clima y abona a la sociedad, en fin. Tú nos platicabas de eso hace ratito. Para mí lo importante es, cuando hablamos de economía, con razón, mucha gente se aburre. Y porque está la parte de los números, la parte muy dura, que bueno, no todos los números son aburridos, pero del otro lado tenemos toda la dimensión humana detrás de cada indicador. Cuando decimos, crece el empleo, por ejemplo, es quién está consiguiendo empleo, cómo le está yendo a personas adultos mayores, cómo le está yendo a mujeres, cómo le está yendo a comunidades vulnerables, migrantes, LGBT. Entonces, cuando empezamos a desgranar lo que significa cada dato, lo que tenemos es una especie de paisaje de lo humano que desde mi punto de vista es espectacular. Y en la charla que tuve el gusto de compartir, pues yo diría, vivimos un momento, es un cambio de época en donde yo creo que hay 4 grandes transiciones, probablemente haya más. Una es digital, la otra es energética, el paso de los fósiles a los renovables, para decirlo de manera muy simple. Está el tema de la transición climática. Cada vez va a ser más frecuente eventos de clima extremo, olas de calor, sequías, inundaciones, pero también implica una nueva forma de ordenar el territorio. No podemos seguir usando el suelo como lo usamos y pensar que no va a pasar nada. Y por último, la más importante para mí es la transición social. Somos una población que debe prepararse para vivir más, pero también somos una población que debe prepararse para convivir en igualdad, hombres y mujeres, para tener la apertura para quien es diferente, piensa diferente, viste diferente o tiene una sexualidad diferente. Todo eso nos está retando. Y lo bueno, como con el nearshoring, es que no es un asunto de ganar o perder. El otro día una frase que me encantó, decía un motivador, decía, yo no me planteo las cosas como que gané o perdí. Dice, yo siempre gano o aprendo. Entonces, cuando pierdo, también aprendo. Maravilloso.
Pues estamos llegando al final de la edición, pero antes de despedirnos, Luis Miguel, ¿algún consejo financiero para los aldeanos que nos están viendo que con relación a tu conocimiento económico, qué cosas le podrías aconsejar en este momento? Cuiden los centavos, que los pesos se cuidan solos. Revisen las letras chiquitas de lo que están comprando y si no les alcance, no compren a crédito a menos que de verdad lo necesitan. Muy valioso, muy sabio. Sí. Ay, ojalá que todos lo pudiéramos aplicar, pero sí. Si no te alcanza, no lo compres tan, ¿no? Gracias, Luis Miguel. Qué placer tenerte aquí en Aldea Financiera. Esperamos tenerte pronto de nueva cuenta. Un gusto, Roberto. Un gusto, Alejandra. Gracias. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima edición. Y recuerden que en Aldea Financiera cuesta más, Robert. Cuesta más no saber. Así es. Hasta la próxima.